La vida y obra de Pablo Picasso. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso fue un pintor español de gran acogida en el siglo XX. Sus cuadros están repartidos alrededor del mundo y fueron muy criticados porque para algunos era difícil de entender, ya que las técnicas que utilizaban se distorsionaban de la realidad. Nació en Málaga, España, en 1881. Desde muy pequeño a Pablo le gustaba dibujar. Su padre era José Ruiz y Blasco, quien fue profesor de dibujo. De allí sacó su vena artística. Cuando tenía 8 años pintó su primer autorretrato y a los 15 años ya tenía su propio taller. Años después, él logra entrar a la Escuela de Bellas Artes en Barcelona, en donde su deseo es estudiar las técnicas pictóricas, pero ya después, cuando empieza a aprenderlas, se desencanta de ellas y prefiere ser un artista moderno. Para mejorar sus técnicas, pinta mucho y las perfecciona. Entre los años de 1901 y 1903, Picasso cae en una gran melancolía porque una de sus hermanas se murió y uno de sus amigos más cercanos se suicidó. Entonces él empieza a pintar con colores azules y fríos que representan el dolor que está sufriendo. En 1904 él se instala en París y cambia su manera de pintar porque empieza a ir a bares bohemios y cambia el azul por el rosado. Y al final sus tonalidades se vuelven más pálidas y consigue empezar a vender sus ejemplares. Estando en Francia, descubre unas máscaras africanas que le dan el inicio al cubismo. El cubismo fue un nuevo periodo que le duró 10 años y por eso se le considera uno de los maestros de esa técnica. Durante estos años perfecciona su camino en la pintura y a este periodo se le llama la metamorfosis. Sus pinturas ya están fuera de la realidad cuando empieza a aplicar la técnica del cubismo porque se empiezan a distorsionar. Él hizo una pintura de la mujer en el espejo y ya no se diferencia muy bien cuál es la cabeza, cuáles son los brazos y por esto mucha gente lo critica. En 1947 Picasso pinta muchas escenas de guerra porque en esta época estaba ocurriendo una guerra en España porque Alemania había invadido un pueblo en España y por eso hizo su pintura más famosa que está en uno de los museos más importantes de ese país que se llama el Guernica. Cuando él tenía 60 años cambió su estilo de pintura nuevamente. Él murió a los 92 años el 8 de abril de 1983 dejando a 4 hijos. El cubismo fue inventado por un crítico de arte llamado Louis Boxels. Se considera que los cuadros cubistas son Las señoritas de Aviñón de Picasso y el Nude Debut de Pierre Bonnard.